Muy buenas noches, mis queridísimas almas meigas. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, por acompañarme, ¿verdad? En este programa, bueno, pues donde vamos a analizar las energías que acompañan a este 2023 que ya ha comenzado. Vamos a ver, dadme un segundinho, confirmadme, por favor, que se escucha todo bien, María de Gracia. Buenas noches. Francisca Fernández, buenas noches, siempre. Vega, buenas noches, cariño. ¿Cómo estáis? Confirmadme que se escucha bien, ¿vale? Y mientras tanto, mientras me lo confirmáis, bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. Vamos a hacer, Vega confirma que efectivamente está todo perfecto, Verónica llega, feliz año, buenas noches, feliz año, Vero. Vamos a ver, os decía que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a analizar el año desde la óptica de la numerología, por supuesto, claro que sí, ¿verdad? Pero vamos a marcar también, si os parece, los aspectos, ¿verdad? Los aspectos astrológicos más importantes. Sí, esos acontecimientos celestes que tendrán, bueno, pues una relevancia. Y vamos a analizar, pues, su influencia en este nuevo año a día de hoy. Porque sucede que al fin y al cabo todo va relacionado, ¿verdad? Estudiándolo, mirándolo, me resultó curiosísimo que es que va todo entrelazado, aunque sean dos disciplinas tan aparentemente distintas. Y todo va a caminar, al fin y al cabo también, de la mano para conformar un año que yo califico de peculiar, un año que para mí es especial. Por cómo lo he podido analizar. Y que vamos a mirar desde lo general, yendo hacia el final ya a lo concreto, ¿vale? A eso que puede afectar a nivel individual. Vamos a comenzar, pero antes de eso, por supuesto, vamos a dar las buenas noches a Conchi, a Rosa, a todos los que vais llegando. Gracias, gracias por estar ahí. Pilariña, buenas noites. Bien, pues comenzamos entonces. Este 2023 en que ya estamos, ¿verdad? Ya me ha pillado el toro. Yo lo analizo cuando ya hemos empezado. Bien. Bueno, calculado, bien calculado. Y por favor, en contra de lo que podéis escuchar por ahí, de lo que de manera superficial se difunde, estamos en un año que está marcado por el número 9, ¿ok? Que no es 7, no. No admitáis esa confusión. Bien estudiado, bien calculado por la numerología es un año 9. Y si tenemos un año 9 delante, nos topamos también de frente, así con su regente. Nos topamos con el planeta Marte. Que sea este planeta quien rija este año. Bueno, pues nos previene ya, nos pone, ¿verdad?, sobre alerta de ciertos asuntos, sí. Como va a ser, por ejemplo, el hecho de que veamos cómo todos los países se van a centrar en rearmarse, cómo las políticas generales se van a basar en forzar, se van a centrar en limitar y en todo caso, en controlar. Pero desde luego, otra cosa es que eso se consiga. Será muy importante, ¿vale? Tenedlo en cuenta, será imprescindible a nivel global seguir aquella máxima, la diré en latín, qui vix pacem para bellum, es decir, que si quieres paz, prepares o te prepares para la guerra. En tiempo de Marte, la individualidad, además, el sentir la necesidad de saberse protegido de lo externo y además verse listo para actuar, para reaccionar agresivamente, para pasar a la acción, para luchar si es necesario. Bueno, pues va a ser una tónica general en la política global. Del mismo modo, no cabe esperar el final cercano, por desgracia, de conflictos que ya están en marcha, ¿verdad? Sino el recrudecimiento de estos con, voy a decir, más terribles y con nefastas consecuencias. Pero es que si uno lo piensa, no en vano, resulta, ¿verdad?, que los astrólogos consideran a Marte, bueno, pues como un planeta maléfico, porque se centra en sentimientos egoístas, porque se centra en anteponer los propios deseos por encima, al fin y al cabo, de los demás. Entonces, su influencia global es de carácter violento, es de carácter polémico, y saca a la luz
a amantes y a amigos de armas destructoras o destructivas y presenta, bueno, pues un cuadro inestable, inquieto, bastante cruel y, como digo, agresivo. Entonces, esta inestabilidad y esta violencia, bueno, pues se va a ver al fin y al cabo de igual forma marcada en el clima, ¿vale? Tanto que se habla ahora del clima, ¿verdad? Bueno, pues ahí también se va a ver esta violencia y esta agresividad, un clima tremendamente endurecido, y llevado a extremos un tanto complicados, un poco insoportables. Vamos a decir que la tierra en sí se nos revuelve. Nosotros que somos pulguitas, bueno, pues la piel sobre la que habitamos se va a revolver un tanto y se nos va a poner también en ese aspecto a prueba. Pensadlo, huracanes, pensad en tormentas, pensad en riadas, todo violento, todo exagerado. De la misma manera, el calor, la falta, la carencia, también extremo, también pulsando, ¿verdad?, por ponernos en ese límite. De hecho, es muy esperable que en los meses de mayo hasta junio, bueno, pues se vean estas cuestiones de fenómenos naturales violentos, ¿vale? Por un eclipse que habrá en Tauro. Ahora hablaremos de ello. Entonces, visto así, desde lo general, y que atañe a esferas, vamos a decir, generales, podríamos calificar este año como ese tiempo de volverse espartanos, ¿no? Haciéndole un guiño al planeta Marte. Es tiempo de ser austeros, es hora de ser fuertes, de ser resistentes, y de estar preparados para cualquier tipo, al fin y al cabo, de agresión, ya sea social, o sea climática, ¿vale? Que eso no estaría en nuestras manos. Entonces, durante este tiempo podremos sentir que nuestras propiedades, eso que consideramos materialmente nuestro, ya a otro nivel las situaciones y a otro nivel muy distinto las personas que nos rodean, están como fuera de control, van como pollitos sin cabeza. Y aquellos que no deseen cambiar, que no quieran progresar, se van a sentir sí o sí tremendamente ansiosos y tremendamente inquietos, tremendamente frustrados, al fin y al cabo, y hasta cierto punto carentes de un equilibrio interno. Bueno, porque fijaos, si estamos hablando de que es un año que está regido por Marte, bien, tiene todo eso que acabamos de hablar como características. Pero también es cierto que estamos ante ese año, ya con la numerología, ¿verdad? Ese año 9, lo que representa, bueno, pues un tiempo de cumplimiento, y un tiempo de cierre. Y por supuesto, implica la necesidad de estar totalmente preparado y, si no, apurar para hacerlo, para avanzar, para dar un paso al frente, un salto de fe, como le gusta a Pilar verlo, como Indy en esa película del Santo Grial, ¿verdad? Dar un salto de fe hacia el vacío, pero un vacío que realmente nos lleva al siguiente momento de nuestra vida. Tened en cuenta una cosa, el número 9 es el que es capaz de hacer que comprendamos las cosas sutiles, eso que en principio no es visible para nuestros ojos, eso que realmente son las cosas trascendentales. Y es que no en vano representa la luz que es capaz de iluminar en la oscuridad. Da igual lo terrible que sea esa falta de iluminación donde nos encontremos, que el 9 nos va a permitir comprender los grandes misterios, las grandes verdades universales. Este 9 es la chispa que enciende, al fin y al cabo, nuestro intelecto y que nos hace intuir, ¿no?, podríamos decir, todo lo necesario para ver más allá de lo que tenemos delante de nuestras narices, y poder caminar de alguna manera seguros o convencidos, ¿no?, con una certeza interna. Entonces, este año, ya a un nivel más particular, más personal, más individual, nos va a mostrar el camino a seguir para alcanzar la felicidad o la plenitud o el completo desarrollo a través del conocimiento de nuestra verdadera naturaleza.
Y eso suena bien. Después veremos que todo tiene un anverso y un reverso, ¿no? Todo tiene truco, al fin y al cabo, sí. Entonces, se nos va a enseñar a vivir con serenidad, se nos va a enseñar a vivir con aceptación, se nos va a enseñar a vivir con tolerancia y con una apertura espiritual. Y se nos va a enseñar, creo que con el año pasado, con el 2022, regido por Saturno, creo que sí, que nos quedó claro que hay planetas, ¿verdad? Hay regentes y hay números que nos enseñan o nos enseñan. Saturno enseña a base de daño, a base de presión, a base de dolor. Marte enseña desde otro punto. Entonces no nos confundamos, que por bien que suene, este aprendizaje será duro, ¿vale? Será complicado y será doloroso, o será un poquito enconado si nos resistimos a ello. Entonces vale la pena entregarse al proceso. Como os digo, insisto, Marte enseña a la fuerza y por las malas. Fijaos, a la fuerza y por las malas. Y el 9, por su parte, exige lo mejor de nosotros, lo mejor de lo mejor, sin dar tregua. Entonces, este año vamos a tener que llegar a la realización interior, a la excelencia interior. Hay que culminar todo un periodo, un ciclo de 9 años, ¿verdad? Pues hay que culminar todo ese periodo, todo ese ciclo como humanidad y como unidad, ¿vale? Como todo el conjunto y como el uno. Es decir, como todos unidos y en soledad. Así que, ¿qué nos lleva este año? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a tocar fondo. Nos lleva a donde más nos duele, a tener que enfrentarnos con eso que no nos gusta ver de nosotros o ver de los demás. Entonces nos veremos solos, nos veremos aislados por necesidad, nos veremos buscando fuera ayuda y recibiendo un no, porque Marte da un no por respuesta. Y el 9, la primera respuesta de un 9 también es no. Después ya te dirá sí, pero en principio fuera es un no. Así que seremos incapaces de encontrar esa ayuda externa, porque no va a haber quien nos guíe, no tiene que haber quien nos guíe fuera. Antes lo había, ahora no es ese el camino. Realmente ya no se trata de eso, tenedlo en cuenta. No se trata de que nadie nos dé la mano, no se trata de que nadie tire de nosotros, porque el camino, la vía, ahora más que nunca, es hacia adentro. Llevo tiempo, ¿verdad? Bueno, primeros del año pasado y años anteriores, advirtiendo que el camino era hacia adentro. Este año habrá que demostrar que es así, que somos capaces de hacer ese camino interno. Yo creo que es el viaje del héroe más que da más miedo, que nos genera más incertidumbre, y es hacia uno mismo. Entonces, las respuestas solo las podremos encontrar en el interior de cada uno, ¿vale? Esa vía es individual en este aspecto. Y además lleva un lacre. O lo haces, o caminas por ahí, o lo vas a hacer por tu bien. No hay opción. O lo haces, o más te vale hacerlo. Bueno. Por otra parte, o desde otro ángulo, o añadiendo un detalle más. Este año 2023 se va a desenvolver de manera lenta, de manera pausada en lo externo. A veces nos va a parecer hasta desquiciante. Fijaos, en este aspecto, ¿verdad? Porque va a parecer que no corre el reloj, que habrá momentos en que el tiempo no pasa, no se suceden los acontecimientos como a nosotros nos gustaría. Recordad que ante eso no se debe sacar a relucir la ira. Hay que saber dominarla. No se debe sacar a relucir la impertinencia y no se debe sacar a relucir la impaciencia. Todo lo contrario. Será muy necesario aprender a ser flexibles y aprender a ser prudentes. Si cogemos los grandes temas, ¿verdad?, de la humanidad, ¿cuáles son? Son salud,
dinero y amor, ¿verdad? Entonces, en el amor, ¿qué trae este año en sí? Empiezan a aparecer por aquí ventanitas, perdonadme. En el amor, ¿qué trae? ¿Qué nos presenta este año? Bueno, pues fijaos, representa la soltería, representa las ganas de estar solo, de estar con uno mismo. ¿m? Que eso no quiere decir que si se tiene pareja, por ejemplo, bueno, pues no se pueda llevar bien, pero va a haber momentos en el año críticos, principalmente por ahí hacia verano, ahora lo vemos con los astros, porque se podrá romper con nuestras parejas por necesidad, por ansia de soledad. ¿M? O se puede pasar una pequeña crisis, que crisis no significa sino cambio, y este año implica evolución, ¿m? Porque habrá que trabajar la comunicación y no va a haber ganas. Me estoy comunicando conmigo mismo, estoy trabajando en mi yo interno, no tengo ganas de comunicarme con el externo, ¿vale? Entonces, cuidado con estas cuestiones de relacionarse con los demás y tengamos en cuenta que habrá que trabajar un poquito en la comunicación porque si no se nos irá, no la tendremos. En cuestiones de salud, bueno, cómo no, y yo creo que estamos todos un poco mocosos. Es un año en el que se corre el peligro de enfermar por cuestiones víricas, ¿vale? Pero enfermar eso, ¿no? Catarros y estas historias. Yo acabo de pasar un gripazo de impresión, pero vamos, como yo, un montón de gente lo estamos viendo, que donde miremos lo hay, ¿verdad? Habrá que tener cuidado, eso sí, con todo lo relacionado con los huesos. No hagamos el burro, no, tened cuidado, niño, ¿vale? No es tiempo de aprender a esquiar y estas cosas si uno no lo ha hecho antes y es un poco cabra. No, cuidadiño con los huesos. Y por supuesto, cuidadiño con todo lo que tiene que ver con la sangre y con lo que ello implica. Cuestiones circulatorias, niveles de hierro. Hagamos una analítica a principios de año, cuidémonos y otra a finales. A ver cómo llevamos, ¿no?, estas cuestiones de la sangre, la calidad de la misma y que estén bien todos los niveles. En el trabajo. En el trabajo pronostica este 2023 un buen momento. Sí, buen momento ¿para qué? Para reciclarse. Buen momento para prepararse mejor, para terminar estudios, para profundizar en los conocimientos que ya tenemos. Para eso es muy buen momento. Pero no va a ser un buen año para plantearse soltar todo y largarse a otro trabajo, ¿no? Para andar especulando, en todo caso, si se ha meditado mucho, quizás sí, pero muy meditado y teniendo muy en cuenta el momento del año que se haga, que tendría que ser hacia la segunda mitad, hacia agosto, ¿no? Pero solo si te has preparado exhaustivamente, si no, estate quieto. No es tiempo de andar queriendo hacer esos cambios rotundos si no tienes esa base de haberte preparado, haber concluido una mayor preparación, una mayor profundidad en lo que estés haciendo habitualmente. Es más bien entonces, digamos que un momento de recogimiento, ¿verdad? Es un momento de introspección intelectual, es un momento de preparación, de gestación, momento de renovación, de actualización y de crecimiento en ese espacio para después ya sí poder expandirse. Entonces, vamos a ver, si hacemos un resumen y estructuramos un poco, ¿verdad?, todo lo dicho, este año es el preludio de un nuevo comienzo. ¿Traerá consigo más sabiduría? Debe. ¿Traerá consigo más tranquilidad de espíritu? Debe hacerlo también. Estamos hablando entonces de un final de ciclo. Estamos hablando del comienzo de uno nuevo y que tiene que traer consigo una ascensión en la consciencia. Ahí es nada. Pero todo esto nos va a obligar ¿a qué? Nos va a obligar, si yo tengo que cerrar una puerta y saber que no puedo volver a abrirla, sé que ahí quedan muchas cosas y no puedo seguir camino pensando en lo que dejo atrás, ¿no? 2023, este año 9, nos obliga a zanjar con cosas que hasta ahora eran para nosotros importantes.
¿Qué ocurre? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo beneficioso? Que nos daremos cuenta, ¿verdad? De que realmente, realmente, en esencia, ya no son importantes, ya no aportan más, han cumplido su ciclo también, han cumplido su tiempo y ya no tienen para ese nuevo momento más cabida. Da igual lo que sea, es lo mismo, ¿eh? Que me habléis de objetos, cosas materiales, que me habléis de situaciones, que me habléis de sentimientos, que me habléis de personas que a veces nos mantienen, ¿verdad?, encadenados emocionalmente, o que se aferran, o a las que nos aferramos, pero que están imposibilitando nuestro crecimiento y están, bueno, pues boicoteando nuestra expansión. ¿M? Todo eso habrá que dejarlo ir. Y a mayores, por supuesto, a mayores vamos a tener que ver todo esto, pero en nuestro interior. ¿M? ¿Por qué? Porque se nos va a obligar a enfrentarnos, al fin y al cabo, a nuestra propia psique, a nuestra parte no consciente. ¿M? Y yo sé, igual que todos, ¿verdad?, que cuesta soltar. ¿M? Eh, a todos. Cuesta abandonar patrones, cuesta dejar ir porque da miedo, porque nos pone frente a frente además con lo nuevo y con lo desconocido, sí, soltamos. Pero por necesidad y por evolución de conciencia se nos va a obligar a llevar, bueno, pues a cabo todo este proceso que tened en cuenta que será más sencillo si lo hacemos a través de el dejar ir, a través de cierto aislamiento, cierto recogimiento, desde la meditación. No me refiero en este caso a la meditación de me siento a meditar, no, la meditación de analizar bien, ¿m? Por qué yo quiero llevarme eso para adelante, por qué ya realmente está obsoleto y no me sirve, y por qué es preferible para mí fluir con el momento. ¿Eh? No es una frase que a mí me guste, se ha hablado mucho de ese fluyamos con el momento, parece que uno no hace nada, ¿verdad? Y te dicen, no, no, ahora sí es verdad que habrá que seguir la corriente para no estamparse contra las rocas. Entonces, en ese meditar, en ese pensar, en ese dar vueltas, y en este refugiarse en uno mismo se nos hará más fácil este camino. Y no es por nada, no es por nada, sino es porque habrá que ir, al fin y al cabo, en busca de nuestro verdadero yo. ¿Eh? Porque nos tenemos este año ya, por necesidad, que conocer realmente. Porque tenemos que sanar, porque tenemos que poder evolucionar y porque tenemos que cerrar ya todo ese periodo previo. Si os fijáis, ¿eh? Todo este año nos obliga a aprender a reconciliarnos y a reconocernos a nosotros mismos. Nos pone en un autoexamen, yo creo que es de los más difíciles, porque nos tiene que acercar a nuestra propia oscuridad y nos tiene que dar paso a poder encender esa lucecita interna, a conocer o desplegar nuestro verdadero yo, aquella sabiduría que se lleva dentro, sí, pero bueno, que aún no habíamos manifestado o que no habíamos podido comprender, que no habíamos querido mirar, o que, bueno, pues no lo había hecho con toda la claridad que sería posible, ¿verdad? Bien, en este periodo, en estos 360, realmente menos, 350 y tantos días, que tenemos por delante, las personas se van a ver obligadas a reorganizar sus prioridades, todos. Y esto va a dar, bueno, va a dar a luz muchos pensamientos que ya nos permiten ir hacia el próximo ciclo, donde eso se puede desarrollar y se puede expandir. Pero ahora es tiempo de reorganización, de hacer limpieza quizá. Porque si lo pensáis detenidamente, todas las actividades y todas las responsabilidades de este año lo que están es encaminadas a aumentar la conciencia o consciencia, ambas, y a permitir el desarrollo personal y espiritual.
Tiene que haber sí, una eclosión en cuanto a eso. Y además, ahora veremos que eso se tiene que ayudar, habrá un tiempo, habrá un plazo para hacerlo. Tiene que empezar ahora Saturno en Piscis, ¿vale? Tiene que empezar ahora o empieza ahora y nos llevará hasta el 2000 y pico. Bien, pero la cuestión es que no en vano, no en vano. Y además, ¿por qué? Oye, ¿por qué no reconocerlo? El año 9 siempre es uno de los años más difíciles, ¿vale? Nadie quiere soltar, nadie quiere tener que mirarse. No hay peor juez si uno lo hace bien que uno mismo, porque tú te conoces de verdad, quieras o no quieras mirarlo. Pero eso sí, entre todas las dificultades que las personas, que nosotros atraemos durante este tiempo, durante estos años 9, siempre, siempre se nos va a dar la oportunidad de aprender algo nuevo de nosotros mismos, de desarrollar nuestra propia personalidad, de madurar en conciencia y de brillar. Entonces, nos tenemos que acoger a esa posibilidad que se nos da. Pero bien, si esto, como os decía, ¿no? Vamos a mirarlo desde varias ópticas. Y si lo estructuramos en el tiempo, a través de los acontecimientos astrológicos que van a tener, bueno, pues lugar a lo largo de este 2023, lo podemos ver de la siguiente manera, ¿vale? Yo aquí cogería lápiz y papel porque es interesante. Vamos a comenzar por un acontecimiento que va a tener lugar en el cielo en el mes de marzo. Hasta marzo venimos viviendo cierto influjo o reflujo, o todavía el mismo cariz que teníamos el año pasado. Pero a partir de marzo es donde se da ese primer momento esencial. Y es que es ese momento en el que Plutón entra en Acuario, por su parte, y Saturno se va a instalar en Piscis. Bien, está bien, son dos movimientos potentes, muy potentes. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre con eso? Pues ocurre que es el comienzo de un periodo que va a durar, os decía, bueno, durará todo este periodo, ¿no? De los años 2000 y, bueno, 2043, durará hasta el 2043 y hasta el 2025 respectivamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver este año, a partir de marzo, es el principio, es el proceso que empieza, que comienza, que despierta para darse y bueno, que va a facilitar algo que llevamos esperando tiempo, ¿no? Va a facilitar un giro esencial, importantísimo, irreversible en el guión mundial. Pero vamos a ver a qué me refiero con esto. El hecho de que Saturno se instale en la casa de Piscis hace de por sí que se vuelva muy complicado el poder controlar nuestro alrededor y nuestro entorno. Es lo que decía antes de que parece que todo va a ir como pollito sin cabeza. No se va a poder controlar lo que esté fuera. Y eso a nivel individual nos va a obligar, bueno, pues a ser más humildes, ¿verdad? Yo no puedo controlarlo todo, no puedo estar, ahí va a sufrir, muchas personas sufrirán de tiroides, tenedlo en cuenta. No puedo controlarlo todo, no puedo estar como un dron permanentemente sobre lo exterior, lo que se escapa a mi visión para tenerlo siempre atado, siempre. No. Nos tenemos que volver más humildes, más conscientes de que vivimos en un mundo que realmente no solo no controlamos, sino que además, bueno, pues no lo conocemos al 100%. No conocemos al 100% cómo funciona y no sabemos plenamente o con certeza absoluta cómo lo debemos manejar. Eso, aceptar eso de por sí, nos genera o ya te pone en un punto de humildad. Pero es que además, si somos coherentes, esto nos va a llevar a darnos cuenta de que las respuestas esenciales entonces las tengo que buscar ¿dónde? Si no puedo ir fuera, porque fuera está todo un poco así como descoyuntado, solo voy a poder ir hacia adentro. Voy a encontrar estas respuestas válidas para mí, que no lo serán para el de al lado, pero para mí sí lo son.
en mi interior. Saturno en Piscis nos enseña a dolor, a movernos, como ponía antes el ejemplo, en aguas inciertas, y nos va a obligar a ceder ante esa fuerza imparable, porque es que si no, te llevas la bofetada. Vamos a tener que saber fluir con lo que nos esté pasando, dejando de lado de una vez la resistencia. Hubo un momento para resistirse, ahora ya no es tiempo, porque ahora es momento de asumir responsabilidades, de aceptar hechos, en todo caso, de solucionar lo que se pueda y lo que no, dejarlo ir. Entonces, esto será esencial comprenderlo para no hacernos más daño, porque es imposible, este año va a ser imposible, tenerlo todo atado, todo sujeto en corto. No, se nos van a ir un tanto las riendas, se nos desbocarán los caballos. Igualmente, de la misma manera, bueno, pues vamos a tener que aprender lo que es la verdadera compasión. Tendremos que amar, aprender a amar. Falta mucho de esto y este año va a dar bofetadas en este aspecto. Tendremos que aprender a amar desde la libertad, desde el respeto al individuo, respetando esa individualidad. Y entonces aprenderemos lo que es la solidaridad. Bien, todo esto, si lo pensáis, son aspectos muy piscianos, ¿verdad? Muy de Piscis. Esa solidaridad, ese aprender a amar, ese hacerte consciente. Porque en definitiva, Saturno instalado en esa casa nos lleva a todo un viaje, como decía, interno, ¿no? Es como sumergirse en las profundidades. Y esto es lógico, ¿no?, que se lleve a cabo en un año que es número 9, que nos lleva, después de todo, a terminar de aprender, a terminar de pulir, a terminar de limpiar y a terminar de comprender de una vez. Pero hablábamos que también está Plutón, entra en Acuario. Y Plutón en Acuario, Plutón saca a la luz, y a Acuario le gusta lo visible. Bueno, entonces se hará visible lo que estaba oculto, lo que estaba ahí, queriendo pasarse por alto o por noticias cortina de estas, ¿no? Me da igual a nivel mundial como a nivel personal, ¿no? Todos a veces hacemos bombas de humo para que no se sepa, pues se acabó. Con Plutón en Acuario, cualquier tipo de desigualdad social se va a hacer evidente y además se va a hacer como más grande, ¿no? Se va a abrir ahí una brecha importante para que quede evidencia. Y eso hará que se vuelva insostenible. Entonces, cabe esperar también que este año 9, ¿vale?, donde Plutón se pasea por Acuario a partir de marzo, como digo, pero se va a pasear solo unos meses, porque después vuelve a retrogradar para volver a entrar más adelante, pero hace ahí un pequeño juego. Bueno, pues permite que se empiece a cerrar todo un ciclo social y permite que se saque a la luz todo aquello donde a nivel individual no hemos sido justos, no hemos sido transparentes, donde no hemos sido sanos, donde nos hemos llevado pero no hemos dejado, donde no hemos sido coherentes, esa coherencia cardíaca. Como apunte muy curioso, sin que genere miedo, os diré que la última vez que estos dos grandotes celestes, que son Saturno y que son Plutón, hablemos de ellos con cariño porque si no se revuelven y son auténticos demonios. Bueno, pues de la última vez que Saturno y Plutón transitaron por Piscis y por Acuario, fue, imaginad cuándo, fue durante los años de la Revolución Francesa. Menos mal que, bueno, que Plutón va a hacer un movimiento de entro pero no entro, pero suavizará todo, ¿vale? Pero fijaos en qué momento. Entonces, esto no quiere decir que vaya a suceder en 2023 algo así, ¿no?, una revolución. No, no. Pero sí habla, por supuesto, del final de muchas cosas a nivel global y a nivel personal. Fin de estructuras, fin de paradigmas que había construido, eso que se habían validado, para dar paso, para dejar que comience
otros que sean más conscientes. Ya iba siendo hora, ¿verdad? Por otra parte, bueno, pues estos aspectos astrológicos marcan el final de un dogmatismo cientificista, podríamos decir, o intelectual, ¿vale? Pero intelectual de medio pelo, intelectual porque lo he aleccionado de esa manera, no porque realmente tenga esa certeza o haya alcanzado ese conocimiento de una manera como se debe. No, no, sino porque esté aleccionado intelectualmente así. A partir de marzo, entonces, y dejando que se asiente este movimiento astrológico tan grande, tan severo, todo podrá ser debatido, todo podrá ser hablado, todo podrá ser consensuado, ¿m? pero, pero, recordad que Saturno es mal maestro, muy mal maestro. Malo, no por malo de que no sepa enseñar, no, malo porque enseña con aquella máxima de que la letra con la sangre entra, ¿no? Pues nos enseña así. Entonces, antes de que se dé ese momento magnífico de capacidad de hablar y de debatir y de ponernos en consenso, veremos que 2023 se recrudece en cuanto a censura, en cuanto a cerrar la boca, en cuanto a la dificultad para expresar ¿m? Nuestra verdad, ¿no? Según qué cosas, pero y según a qué nivel, tanto a nivel global como a nivel un poquito más íntimo. Nos va a ser muy difícil, por eso os decía, cuidado con la comunicación, habrá que cuidarla y habrá que saber limarla. Y esto también nos obliga a recluirnos en nosotros mismos. Si no nos dejan expresarnos, si cada cosa que digo parece mal, si cuando expreso algo, bueno, pues me caen los 7 males del mundo encima, me cierro. ¿m? Bien, esto vuelve hacia el interior. Nos vuelve hacia nuestro círculo, en todo caso más íntimo, si nos queremos poder mostrar tal cual somos. ¿Por qué? Bueno, porque si no, nos vamos a exponer a críticas, nos vamos a exponer a hogueras de mentes estrechas que se niegan a evolucionar, allá ellas. Este año es ese ahora o nunca. Bueno, pues tendrán que hacerlo. Pero tengo las manos frías. Eso sí, una vez que este ciclo termine y una vez que se dé entrada al siguiente en 2024, espiritualmente hablando, se podrá salir a la luz. Se podrá brillar conscientemente. Entonces, dejemos que empiece marzo, dejemos que entre Saturno en Piscis y Plutón en Acuario, dejemos que remuevan lo que tienen que remover, porque aunque el comienzo sea un poquito duro, todo parto duele, y duele realmente. Sin embargo, lo que viene después es magnífico, pues dejemos que sea. El siguiente momento importante del año, pasamos de marzo, continuamos, y entonces nos topamos con el eclipse en Tauro, que se va a dar a finales de abril. Bueno, es un eclipse un poquito, aspectado un poquito de manera tensa, bastante tensa, y vamos a poder ver que se trastoca todo el tema económico y todo el tema financiero a nivel global, a nivel de altas esferas, quizá de macroeconomía podríamos decir. Y será algo que además influya o se prolongue un tanto durante los meses de mayo y de junio. ¿Vale? Entonces tenemos ese abril, mayo y junio que no nos tiene que asustar, no, pero que es un momento delicado, como digo, a nivel de macroeconomía, que sin embargo, bueno, pues va a ser un momento propicio para vender, por ejemplo, os diría propiedades, ¿vale? Para el mercado inmobiliario a nivel particular, va a ser un momento propicio para poder vender una casa o el piso que tengo, o para los pequeños negocios. Va a haber movimiento, fluir de dinero, ¿vale? Que pase de unas manos a otras. Además, sucede que a mediados de mayo Júpiter entra en Tauro también, con lo cual a partir de ese mes y ya hasta julio, bueno, pues podemos pensar que es lo más delicado para el bolsillo. Son meses donde yo os diría que es mejor
¿vale? Abril, mayo, a partir de ese eclipse en Tauro, abril, mayo, junio, son meses donde es mejor nadar y guardar la ropa. No arriesguéis, no andéis haciendo ejercicios a no ser que tengáis un conocimiento exhaustivo de ello. No andéis haciendo historias con monedas virtuales y estas cosas. Centraros en lo cotidiano, centraros en llevar una cierta austeridad. Eso va implícito también en el número 9. No hay carencia, pero sí nos llama a una cierta austeridad, porque hay que cerrar un ciclo y los ciclos se cierran rematando bien los puntos, ¿verdad? No haciendo grandes ostentaciones. No. De igual modo, podemos sentir cierta presión institucional recrudecida en estos meses. ¿A qué me refiero? Me refiero a mayores gravámenes, mayores limitaciones, a los precios en alza porque el mercado anda revuelto, porque, en fin, la antigua Inquisición anda por ahí metiendo mano, estrangulando a las familias. Cuestiones que, sin embargo, bueno, pues insisto, que se suavizan y casi se diluyen a partir de agosto, ¿vale? Entonces, en ese punto, tranquilidad. Pasamos entonces ya, esos 3 meses quedan ahí, y entramos en julio. Julio, a finales ya de julio, ¿qué nos encontramos? Que pasa algo con los nodos. Los nodos, nodo norte, nodo sur, bueno, pues cambian de signo. Dejan atrás, antes estaban en Tauro y en Escorpio respectivamente, y pasan a Aries y a Libra. Bueno, Aries va a ayudar a las personas que sean emprendedoras. ¿Veis? Mejora ese aspecto, ¿verdad? Ese aspecto material. Quien quiera extender sus alas, sacando adelante pues, nuevos proyectos, quien quiera plasmar la realidad o en la realidad sus ideas, es el momento perfecto a partir de este mes, a partir de julio, que cambien los nodos. Por el contrario, Libra nos va a poner delante todo eso que hablaba de las relaciones personales, de las rupturas, de eso que ya no tiene recorrido o más cabida en nuestra vida. Esas rupturas, las pérdidas que afecten a lo emocional, bueno, pues se van a dar a lo largo de este periodo, ¿vale? De julio. Es momento entonces, o será momento, de aceptar y de saber cómo encajar y desde dónde debemos aceptar el golpe. Pero fijaos, aceptar, no resistirnos, no enfadarnos, no. Cómo encajar y desde dónde aceptar ese golpe. Bien, si nos vamos a octubre, porque agosto se prevé bastante tranquilo, puede haber ciertas voces sociales o revueltas sociales, en fin, algarabías, pero dentro de lo que cabe, tranquilo. Si nos vamos a octubre ya, sí hay un momento relevante, porque tiene lugar otro eclipse con Libra, además, en ese nodo sur que acabamos de nombrar, y podemos esperar en ese momento que esas cuestiones que se gestaron en julio, ¿verdad? A nivel global, bueno, pues salgan a la luz de manera explosiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con ese cambio de los nodos y ya en este eclipse, vamos a ver rupturas internacionales. Vamos a ver que dices tú, bueno, ¿y a mí qué me importa, no? Que rompan no sé quién con... No estoy hablando de famosos, que también lo veremos. Estoy hablando de cuestiones políticas. Vamos a ver conflictos diplomáticos. Vamos a ver conflictos que incluso pueden llegar a significar conflictos bélicos. Que, bueno, estando en ese momento, Marte de por medio, son esperables, pero insisto, no hablamos de grandes conflictos globales, no hablamos de nada de destrucción masiva ni nada de eso, no, este año no, por supuesto que no, pero sí es esperable en este momento que nos metamos en octubre y haya cierta tensión internacional, cierta incertidumbre y que pueda, bueno, pues alguna guerra estallar. En noviembre, y ya cerrando el año, bueno, tendremos, fijaos, para cerrar bien, con broche de oro, ahí, como se debe, ¿no? Tendremos al Sol y a Marte,
los dos. El sol no me preocupa tanto. Marte, regente de este año, cerrando con el sol el año, pues van a caminar juntos. Lo que aún nos dará, pues es un final de fiesta tenso, y bastante tirante para quien no haya hecho su trabajito durante los 11 meses previos. Quien no haya llevado a cabo todo ese ir hacia adentro y toda esa evolución y sanación y despedida y cierre. Como veis, en definitiva, todos los tránsitos y todos los eventos que yo creo que se suceden en el cielo este año, ¿no? Hablan de un periodo que sí, es más sosegado que años precedentes, bastante menos dañino, desde luego. Pero en cuanto a lo que a derechos sociales derechos sociales y humanos, ¿no?, se refiere, aunque la verdad que habría mucho que hablar, ¿m? De la vuelta de tuerca que se le va a dar, fijaos, a partir de marzo, al transhumanismo. Pero bueno, es decir, a ese perder la humanidad, ir más allá de la humanidad y volvernos máquinas. Pero bueno, cada uno en ese aspecto, no vamos a entrar en el transhumanismo, lo veremos a lo largo del año, pero no entraremos en ello. Cada uno que haga examen y que sepa dónde se mete. Si es un año que nos lleva a despertar la conciencia y la consciencia y que nos llama a ser más humanos que nunca, no permitamos que nos quiten el serlo. Pero bueno. Desde luego lo que sí es tiempo de preparación. Es momento de apurar, porque viene un examen. Este año nos pone frente a frente con una llamada urgente, no es la llamada urgente a despertar. Tienes dos opciones. O despiertas o sigues dormido. Pero si te duermes, te vas a dormir ya del todo. La cuestión está en que eso ya lo tienes que elegir necesariamente tú mismo. No va a haber quien lo haga por ti, ni quien te diga qué debes hacer. Bien, llegados a este punto, si yo tuviese que hacer un resumen gráfico o ejemplificador del 2023, yo lo haría con 3 arcanos del tarot. Con 3. Y lo voy a hacer, ¿vale? Os los voy a presentar porque para mí es interesante y porque considero que puede serviros para meditar en ello. Y en este caso ya sí meditar, de ponerlos delante y profundizar en ellos o con ellos. Nos puede servir para que en momentos de duda, momentos de incertidumbre externa, bueno, pues podamos saber o podáis saber por dónde van las cosas, ¿no? Que lo recordéis. Entonces, desde como yo lo siento, el año va a estar representado por el ermitaño, por la luna y por el juicio. Si os pongo delante el arcano del ermitaño, vamos a ver que vea yo que aquí, que se ve bien, o bueno, más o menos bien, ¿verdad? Sí, ahí sí se ve bien. El arcano del ermitaño, por la baraja en este caso, elegido la de Jodorowsky Camoin, ¿vale? Para mí siempre exquisito. Bien, pues, perdón, si miramos el arcano del ermitaño, lo he elegido porque este arcano nos recuerda siempre que da igual cómo se mueva el mundo fuera, o aparentemente cómo se mueva el mundo fuera. Da igual lo rápido que quiera ir. Le es lo mismo, al ermitaño le es lo mismo. No importan las voces que siguen gritando fuera cuando, cuando eso uno lo percibe como una película, como una moviola que se pasa totalmente desdibujada. Lo importante, lo esencial para el ermitaño, lo acuciante y lo que tiene que entender, está dentro de él. Él porta su propia luz, que le ilumina su camino, ¿no? Más o menos fuerte esa luz, da igual. Él porta esa luz que le marca la senda, que le marca las respuestas que necesita y que solo
solo las va a encontrar en el silencio de su propio mundo interno. Entonces, el ermitaño nos recuerda que este año va a sacar también nuestros propios trapitos ocultos al sol. Los trapitos sucios saldrán al sol. Eso es una visión muy de Jodorowsky del arcano del ermitaño. El ermitaño esconde algo, lleva en sí oculto algo. Siempre una adicción, un problemilla, un eso que no quiero que los demás vean. Eso que sabemos o que sé que no he hecho bien. Allí donde no se ha sido honesto o no se ha sido justo, o no hemos sido equitativos o no hemos deseado ser sinceros. Bueno, pues eso que hemos querido ocultar de nosotros mismos, este año será expuesto para ser dejado atrás, para ser oreado, ¿no? Para ser realmente limpiado y para que podamos aprender de ello. Pero recordad, eso duele. Eso habrá que saber asimilarlo y no resistirse al proceso. Por eso mismo, también me remite a este 2023 el arcano de la luna. El arcano de la luna que, fijaos, el arcano de la luna, no en vano, a ver si se ve bien así. El arcano de la luna es el número 18. Si uno piensa en el arcano número 18, contad el número. El ermitaño es el número 9. La luna es el 18, que si yo sumo 8 más 1, también es en sí misma un 9. Es el doble del ermitaño. ¿Y por qué la elijo también? Porque este arcano nos hace sumergirnos en nuestro propio inconsciente. Nos hace caer en ese pozo profundo donde tienes sí o sí que mirarte a ti mismo, donde tienes que enfrentar inevitablemente lo que eres, con tus luces, con tus sombras, con tus miserias, con tus cosas buenas. Ahí no valen las máscaras. A la luna no le valen las trampas. Lo que la luna ilumina es lo que es. Te desnuda totalmente el alma ese arcano y te la pone delante, aunque te duela. Aunque sea el alma como la de Dorian Gray, ¿no? Corrupta, o aunque sea tan pura como la de un angelito, te la va a poner delante y te hace enfrentarte y aceptarte a ti mismo. A la espera además bueno, de que ganes siempre lo más elevado, lo más espiritual, de que puedas conectar con tu parte más intuitiva, más creativa y más generadora, para poder levantarte desde ese fondo de tu alma. Y sí, sí, por supuesto, eso también duele. Eso también desgarra, tener que aceptarse a uno mismo, tan hermoso o tan feocho como sea. Eso te hace no estar para nadie. Si yo estoy en crisis interna, no estoy para los demás. Te hace estar cerrado en sanarte a ti mismo. Pero todo eso es necesario, ¿verdad? Porque estamos haciendo ese cierre. Y por último, os decía que consideraba también importante para poder acompañarnos durante este año, para poder meditar durante este año, al arcano del juicio. El arcano del juicio. Vamos a ponerlo aquí, que yo sea capaz de ver que podéis verlo. Ahí sí. El arcano del juicio, que en este caso, bueno, pues es un número 20, ¿verdad? Es el número 20. Llevan los dos. El ermitaño y la luna se unen, caminan juntos. Después de ese viaje interno, tienen que caminar juntos ¿para qué? Para pasar el examen que se les pondrá este año delante y a finales. Nos recuerda el arcano del juicio, que se nos va a permitir dejar ya todo un ciclo atrás, porque es que es lo que toca. Y os decía antes que podemos elegir. Claro, por supuesto que uno tiene ese libre albedrío, esa capacidad de decidir. Podemos decidir si queremos seguir estando muertos en vida, si queremos permanecer fríos, si queremos, perdón, permanecer durmientes en el mismo punto, no consciente, egoísta, dándole la espalda a la propia humanidad y a uno mismo. O si por el contrario, damos ese salto
consciente hacia un nuevo ciclo que nos abra nuevas puertas, ¿no? Que nos traiga nuevas oportunidades. Pero para eso, el camino del hombre solitario que se mira a sí mismo, ¿no? Y que se va a lo más profundo de su ser, tiene que haber sido realizado. Para aprobar ese examen, hay que hacer ese viaje interno. Entonces, caminad, seguid el año, comprended que es la oportunidad que muchos llevábamos tiempo pidiendo, tiempo deseando que llegara para poder comenzar, ¿verdad?, a crear un nuevo punto de partida para llegar a una humanidad real. Pero no seamos inocentes. No, suena bien, pero todo camino exige un peaje, exige un trabajo, exige un esfuerzo y se corren unos peligros al recorrerlo. Lo más importante, lo más importante es que podemos hacerlo, sí. Podemos hacerlo si abrazamos, pues fijaos, la renovación, si abrazamos la evolución interna. Entonces yo os pido que vayamos a por ello, que el año ya está andando y hay que salirle al paso. Toca casi casi correr. ¿Qué deciros? Deciros como siempre, que como cada vez que comparto con vosotros, muchísimas gracias. Gracias por haber estado ahí. Espero, por supuesto, que os haya ayudado esta visión general del año, desde la numerología, desde la astrología, incluso desde las láminas del tarot, que es algo que espero en un momento dado de este año os pueda ayudar, el verlo desde ahí. Espero que os simplifique o que os guíe un poquito en el camino. Pero por hoy me despido con la promesa de veros próximamente. Había querido publicar por ahí una encuesta, pero no sé si se ha publicado, la pondré más tarde en todo caso, para preguntaros algo sobre los demás directos. Pero hoy, con esa promesa de veros prontamente, me marcho. Un besiño para todas mis maravillosas almas meigas. Gracias, gracias por estar siempre ahí y aquí. Buenas noches.